Quiero dedicar un minutito a presentar a nuestra ponente, a Ruth Jiménez. Ruth Jiménez es profesora titular del área de didáctica de las ciencias experimentales en la Universidad de Almería. Tienen un campus mirando al mar fantástico, para quien no lo conozcáis. Y bueno, ella es química de formación, pero hizo la tesis ya en didáctica de las ciencias. Y desde entonces lleva trabajando en el Departamento de Didáctica de la Ciencia muy de la mano de profesorado. No solo trabaja en formación inicial de profesorado, sino que está muy conectada en el aula. En los últimos años ha sido la investigadora principal del proyecto Sensociencia, que os he comentado, que trabajando con sensores han diseñado pues píldoras de aprendizaje para trabajar contenidos de ciencia en el aula midiendo con sensores. Y hoy en día, y esta mañana pues vamos todos a hacer un poquito de conejillas de India y vamos a sumergirnos en una de esas píldoras de aprendizaje en la secuencia que se titula Sal-Nieve. Mira, una de las veces que presentaron a Ruth Jiménez lo hicieron de una forma que yo reconocí que era muy ingeniosa y que la describía muy bien. Describieron a Ruth como el enlace covalente del área, ¿no? Y realmente ella hace enlace químico porque es una persona que cuando te habla nunca piensas que es palabrería. Lo hace de forma tan directa y tan contundente que engancha. Engancha muchísimo, engancha no solo con su comunicación, sino con su acción. Es una persona de acción. Así que nada, un abrazo muy fuerte y a disfrutar la secuencia con Ruth. Con esta presentación todo va a peor, seguro. O sea, las expectativas ya están aquí, entonces ya dices tú, bueno, ya lo único que vengo a desinflar. Espero que no, que la cosa cumpla las expectativas, porque si no va a ser un poco complicado. Bueno, yo soy la directora del grupo Sensociencia, que empezó con una manera muy sencilla, y es que en los cursos de formación de profes, que es a lo que me llevo dedicando durante más de 20 años, pues claro, contábamos cosas y hacíamos cosas que creíamos que tenía una aplicabilidad en el aula y que todas esas cualidades que habéis dicho que queréis que sea del aprendizaje, pues nosotros lo intentábamos llevar a la práctica. ¿Qué ocurre? Pues siempre había algún profe que dice, sí, eso está muy bien, pero tú vente a mi aula y lo haces en mi aula. Bueno, pues al día siguiente le cogí la mano. Digo, vale, ¿cuándo voy? ¿A qué hora? ¿A las 8? Pero no lo quiero hacer solo en primero de la ESO, lo quiero hacer en todos los primeros de la ESO, me dejas entrar, lo hago, tú ves, digo, con una condición. Después me dice si ha funcionado. Entonces ahí empezó el problema del proyecto Sensociencia. El proyecto Sensociencia lo que quiere es tener esa conexión entre la investigación didáctica y el aula y además hacerlo útil para que tenga sentido para el profesorado. Con la condición esa de que el profesorado después, pues al final, se engancha. Enganchamos a los alumnos, pero enganchamos sobre todo a los profes, que es nuestro gran objetivo, ¿no? Porque la idea no es hacer recetas de cocina que se puedan llevar al aula, sino reflexionar sobre cómo hacer esto en cualquier contenido del currículum, ¿vale? Yo el que voy a presentar hoy es uno muy concreto, pero si os he querido poner el mar, esto es el mar Mediterráneo, eso es la Universidad de Almería, para quien no la conozca. Yo creo que es la universidad más cerca del mar jamás construida. Una vez fui a Malmo y claro, ellos también la tienen pegada, pero es que aquel mar, claro, hay mares y mares. Claro, aquellos lo tienen en el mar, pero ni se te ocurra meter el dedo allí, porque se te puede caer por contaminación, por hielo y por todo, pero esto es el mar Mediterráneo, es decir, lo único que nos separa del mar es una carretera. No hay playa, afortunadamente, porque si hubiera playa las tutorías las tendríamos que hacer allí directamente, no podríamos hacerla en otro lado. Y también es verdad que las salas, o sea, las aulas no dan directamente al mar, porque en una vez que me tocó darla en alguna que daba directamente al mar, perdía el hilo. O sea, pasaba de los alumnos, estaba todo el rato mirando, porque además era yo la que veía el mar. Entonces pasaba, es como si aquí tuviera el mar Mediterráneo, entonces pues claro, hubo un momento que ya dije, vamos a cerrar las persianas, vamos a olvidarnos de que hay mar y vamos a trabajar, ¿no? Y hago esta invitación para que cuando queráis podéis venir a la universidad y bueno, pues disfrutéis de ella. Hace calor, no es como aquí, no tenemos aire acondicionado, el aire acondicionado está dentro de las clases, así que bueno.
Hecha esta presentación, voy a volver loco a los técnicos porque yo no me voy a quedar quieta aquí. Entonces quiero que escribáis cada uno la respuesta a esta pregunta. ¿Motivar para aprender o aprender para motivar? Y por favor no vale decir las dos. No me hagáis de alumno, que ahora no consiste en eso. Elegí una de las dos y decid por qué. ¿Motivar para aprender o aprender para motivar? Esto de haberme metido antes en un grupo es muy peligroso porque ahora me sé los nombres de todos ellos. Pero como no me sé el nombre del resto, si os parece, conforme vayáis hablando, decid vuestro nombre solo y nos vamos quedando todos con la... O sea, nos viene muy útil a todos porque no nos conocemos. Entonces... Espera, un segundo, Mari Carmen. Rubén, micro, porfa, que Mari Carmen va a hablar. No, pero el problema es el streaming, que si no nos oyen... Y los profes que nos están viendo por streaming, pues también... Mari Carmen. Mari Carmen, motivar para aprender. ¿Por qué? Porque sin motivación no hay aprendizaje, desde mi punto de vista. Yo recuerdo cuando estudiaba la carrera, mi padre no era ni profesor ni nada, era electricista. Y venía y me decía, ¿qué estás estudiando? Se sumaba y me decía, ¿y eso para qué sirve? Y claro, te das cuenta de que estás estudiando cosas que... pues no vale para probar la asignatura, pero la pruebas y lo olvidas. Vomitan los conceptos, que es lo que se lleva ahora. Luego entonces la motivación, según tú, está enganchada con la parte de utilidad. Pero Totalmente, entonces, totalmente. Sí o sí, motivar para aprender. Motivar para aprender. ¿Alguien que esté de acuerdo con Mari Carmen? ¿Tu nombre? Estela. Yo creo que también que además ahora mismo, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, hay una falta de motivación en las aulas brutal. Y eso genera los problemas de aprendizaje. Entonces yo creo que si mantenemos a los alumnos motivados, pues de forma además que no se dan cuenta, ese aprendizaje va quedando al estar interesado y motivado por lo que se está haciendo. Es importante, Estela, lo que está diciendo de que no se den cuenta. Lo digo porque es como, haciendo el símil que ha hecho antes Rubén del José Luis Moreno, que yo también lo veía de pequeña. Muy de pequeña, yo tenía 3 o 4 años nada más. Cuando motivaba, parece que es que los profes tenemos que estar, no, es sin darse cuenta, ¿no? ¿Alguien más que esté de acuerdo con motivar para aprender? ¿Tu nombre es? Ernesto. Sí, yo también estoy de acuerdo que, además entendiendo motivar como dar motivos al alumno para que aprenda y estimular la curiosidad, la pasión por incluso que sientan ellos la necesidad de ir a casa y buscar alguna cosa que se les ha quedado en el tintero. Básicamente en eso estoy de acuerdo. Ernesto, cuidado con lo que decimos y con lo que deseamos, que después se nos vuelve en contra. Sí. Porque, a ver, Mari Carmen, que estabas ahí... Yo tengo una compañera que ha hecho un proyecto muy bonito de la Tecnomola, yo soy de tecnología, he hecho un proyecto muy bonito, se llama la Tecnomola, y lo hizo a través de Twitter. ¿Vale? Y entonces llegaban a su casa y los alumnos estaban tan motivados. He encontrado esto, profesora, he encontrado esto, profesora. Y tenía ahí una ristra para sábados, domingos, festivos a toda hora. Los niños estaban motivados. ¡Socorro! No, yo también lo decía porque Ernesto dice, además los tenemos apasionados, es decir, contagiamos nuestra pasión. Pues claro, entonces tenemos que estar siempre apasionados, que lo somos, que seguro que eso nos sale natural y no hay ningún problema. Pero claro, nos estamos llenando la mochila de a ver qué seguimos diciendo, de lo que motivamos a los alumnos, que después se nos vuelve en contra de cargar nuestra mochila. ¿Alguien más motivar para aprender? A ver, ¿y si levantamos la mano los que pensáis que motivar para aprender? Levantad la mano que si no, no salí en el vídeo. Vale, y ahora, no ganáis, Aprender para motivar, y ahora alguien que defienda la postura, claro. Más o menos 50-50, ¿no? No, yo creo que ganan estos, los de aprender para motivar. A ver, alguien que se atreva, por ejemplo, tu nombre. Maite. Yo he puesto aprender para motivar porque mi objetivo aquí es aprender a motivar a mis alumnos para que ellos aprendan. Ah, vale, claro, que no hemos especificado para quién. Claro, muy bien. O sea,
Tú vienes aquí a aprender cómo motivar a los alumnos, para que aprendan. Luego, entonces, si fuera solo de los alumnos, tú estarías en motivar para aprender. ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Ahora después repetimos la pregunta. Pero preséntate, porfa. Sí, yo soy Martina. Martina. Y decimos que un mix de las dos cosas, que sería aprender a motivar para aprender. Ya, claro, esa era lo he dicho al principio. Digo, no me hagáis de alumnos y hagáis la frase completa, porque claro, es genial. Yo motivo para aprender porque aprender motiva. Ya, lo pongo todo en seguido y claro, esa sería perfecta. Pero ya que soy yo la que mando, pues estoy poniendo la tesitura. Mando poco, pero bueno, ya que eso. Entonces, entre las dos, Martina, ¿con cuál te quedaría? Bueno, pues yo... Micro. Creo que aprender para motivar. ¿Por qué? Pues porque creo que si el problema que tenemos, yo tengo mis dudas, esto de la motivación está muy de moda, pero bueno, tengo mis dudas. Si el problema que tenemos es que no están motivados los alumnos, es porque no sabemos enseñar a motivar. O sea, no sabemos motivar, luego tendremos que aprender, que creo que es un poco lo que ha dicho la compañera. Esa es mi razón. Creo que somos nosotros los que pecamos de eso, Maite. Pienso. O sea, tú coincides con Maite, sí. Ahora nos devolvemos a nosotros la pelota, al final ves tú, Ernesto, que vamos cargando la mochila, al final vamos poco a poco cargándonos la mochila porque esto es complejo. Claro, es muy complejo, pero no solo muy complejo, sino que, claro, ¿en quién estamos poniendo el foco si ponemos una u otra fase? ¿Tu nombre es? Paloma. Espera, Paloma, que si no... Es que yo he puesto a aprender para motivar porque entiendo que la motivación es más intrínseca y que nosotros como maestros, como docentes, lo que tenemos es que enseñar a los alumnos, con lo cual deberíamos empezar por el aprender para motivar de manera dirigida a lo que nos interesa. Pero tú has hecho una distinción en el sujeto y ahora aclara. ¿Quién es el sujeto de motivar para aprender? El alumno, entiendo, sí. ¿Y quién es el sujeto de aprender para motivar? ¿Por qué? El alumno, entiendo que también, ¿no? Si hay que compararlas, entiendo que el mismo sujeto, ¿no? Claro. Espera. Sé que Rubén se va a hacer los 3.000 metros vallas, pero... A ver, depende de la fase en la que te encuentres como alumno. Hay un momento en el que tienes un motivo para aprender. Me llamo Mercedes. Mercedes. Hay un momento en el que tienes un motivo para aprender. A veces el motivo es que tienes que aprobar el examen, ¿eh? Y no me parece mal. Creo que hay motivación extrínseca. Sí, la extrínseca, o tu padre que te empuja a ir todos los días a clase. Pero otras veces, cuando ya sabes lo que quieres, aprendes para motivar otras cosas. Aprendes para viajar, aprendes para tener un trabajo, aprendes para conocer sobre cosas importantes en tu vida práctica o en tu vida con lo espiritual. Cual es la intrínseca y claro, es más la que nos interesa a nosotros. Yo creo que el verdadero objetivo de nuestro trabajo es que nuestros alumnos quieran aprender para motivar otras actuaciones de su vida. Eso es lo que creo. Otra cosa es que podamos hacerlo desde el principio. Es que eso es imposible. Un niño de 10 años, de 12, no va a llegar a tu clase y va a decir, estoy súper motivado para aprender por ti y ahora voy a aprender para motivarme a mí. No, hay que ser más. Mercedes, no. Sí. Mercedes. Qué curioso, porque los más motivados son los de 3 años. Claro, has dicho los de 12, pero qué curioso. Los más motivados para aprender son los de 3 años, los de 4, los de 5. ¿Qué pasa? Entre los 6, los 7, los 8, los 9, los 10, los 12, los 14. Pues yo te digo que no les damos motivos y no somos los docentes los que no les damos motivos. Es en general. La sociedad, la mal llamada crisis de la adolescencia, es la que hace que no tengan motivos. Yo no sé si tenía motivos más allá de que quería agradar a mis padres para sacar buenas notas. ¿Qué motivos iba a tener yo para estudiar otras cosas? No lo sé. Era muy joven, quizá. Lo voy a dejar aparcado. Yo antes decía en mi grupo, a mí lo que más me gusta es preguntar, pero no he aclarado que no me gusta responder. Entonces no me gusta dejar las cosas, ahora soy yo la que dice Ya he conseguido engancharos, creo, y entonces ahora aparco la pregunta y por favor, si ni se me olvida, recordármela al final y la intentamos resolver al final, ¿vale? Pero en principio hemos visto, somos capaces de discernir en por qué una u otra y hemos visto todo lo que conlleva, más o menos, ¿vale? Pero no la resolvemos. Porque quiero
haceros vivir, y creo que esto es una... creo que es fundamental en cualquier formación de docentes, y os explico un poco de dónde venía la historia. Una vez alguien me dijo que todo docente que se precie debería de aprender algo nuevo cada vez que empieza un curso. Y yo me lo tomé a gala. Esto no va a ser nuevo del todo, digo, seguramente será muy conocido por todos, pero le vamos a dar una vuelta. Entonces, ese aprendizaje será, en cierto modo, nuevo. ¿Por qué decía que era necesario en todo proceso de formación aprender algo nuevo? Porque al aprender algo nuevo nos ponemos en el papel de nuestros alumnos. Y entonces volvemos a la situación de alumnos y repensamos qué es lo que les puede ayudar o no. Si no aprendemos algo nuevo, no estamos en esa situación continua, y nosotros lo siento, nuestro papel como profesionales de la enseñanza tiene que ser ese, retornar continuamente a la situación de alumnos y repensar cómo aprenden o cómo aprenderían nuestros alumnos, ¿vale? Esta secuencia sale de una secuencia de vivida STEM. Nos invitaron al equipo Sensociencia, nos invitaron a una barbacoa unos compañeros de matemáticas. Entonces estábamos allí, esto es como el chiste, un físico, un químico, una bióloga, además música, y un ingeniero que trabajaba en la plataforma solar de Almería, que además es especialista en sales, para utilizarlas para no sé qué, transformar el sol en no sé qué de sales. No me enteré muy bien porque además era alemán y hablaba regular. Entonces, bueno, pues eso. Y llegó el matemático con las cervezas calientes, ¿vale? Entonces, esta secuencia surge precisamente de los obstáculos que me topé intentando explicarle cómo enfriar la cerveza, ¿vale? Al final de la secuencia, para que tenga utilidad, yo es que el aprendizaje que sea útil siempre es necesario. Pues para que tenga utilidad lo haremos. Quiero que escribáis, no me lo vais a tener que enseñar ni lo vamos a tener que poner en voz alta, ¿no? Quiero que escribáis. ¿Qué creéis que pasa cuando en las carreteras, cuando nieva, se le echa sal a las carreteras? Describidlo. Digo, de verdad no lo tenéis ni que poner con el compañero, podéis poner lo que realmente penséis. No va a haber castigo, ni va a haber... ni voy a ponerme las manos en la cabeza. Cada uno escribe lo que realmente piensa, que cree que pasa cuando se añade sal, está la quitanieve, echando, aparte de barriendo la nieve, echando sal a la carretera con nieve, ¿vale? O sea, no os estoy preguntando el por qué, os estoy preguntando qué creéis que pasa. Y podéis equivocar a todo lo que queráis, porque nadie os va a ver. Tampoco pasa nada, no pasaría nada. ¿Vale? Segunda cuestión, ¿por qué creéis que pasa eso? Lo que creáis que pase. Grado de seguridad en vuestra respuesta. No os estoy preguntando ni qué habéis pensado, ni qué queréis. Grado de seguridad en vuestra respuesta. Entonces, empiezo. ¿Quién tiene un grado de seguridad 10? 9, 8, 7, 6, 5, 4, ya empiezan las manos más chiquitas. 4, ¿podéis levantar la mano? Bien, María Jesús, levanta la mano con toda eso. 4, 3, 2, 1, 0. Bien, más o menos todo el mundo aprueba. María Jesús, lo siento. Más o menos todo el mundo aprueba. Todos tenéis un grado de seguridad entre, vamos a dejar 6 y 9, ¿no? Sí. Ahora, 4, como María Jesús. Ve como la mano era chiquitita, no te he visto. Bueno. Porque como la inseguridad genera eso, que no nos dé... Claro, es un poco... No pasa nada porque nos sintamos inseguros en clase, ¿eh?
No pasa absolutamente nada. Creo que quizás sea uno de los mejores momentos que puede ocurrir en clase. Quizás. A mí, de los que más me gusta. Porque, claro, si tenemos herramientas y solemos decir, venga, pues esto no lo sé, que sería muy bueno decirlo muy a menudo. Esto no lo sé, oye, pero lo podemos averiguar. Bienvenidos a una capacidad de enganchar a los alumnos, porque les encanta pillarte. Les encanta, parece que bien para eso, voy a pillar a la maestra. Bueno, pues ya me habéis pillado, ¿ahora qué? ¿Cómo lo solucionamos? Y ahí empieza el problema. Alguien que no tenga ningún problema en decir lo que cree que pasa cuando le echamos sal a la nieve. No tiene por qué. ¿Tu nombre es? Laura. Bueno, de hace tiempo creo que la solución era que la sal baja la temperatura a la que el agua pasa. No, ¿por qué? ¿Qué crees que pasa? Que... eso no era la segunda parte. No, la primera. Que el agua sólida se transforma en líquida. Se derrite. Se derrite. ¿Sí? ¿Todo el mundo ha puesto eso? A ver. ¿Tu nombre es? Cristina. Que no se congelará. Que no se congela el agua. Más. Que la sal hace que no se congele. ¿Qué más cosas pasan? Se evita la formación de hielo. ¿Tu nombre es? ¿Cuál era tu nombre? Cristina. Maite, más o menos lo que ha dicho Cristina. O sea, que no se congela. ¿Algo más? ¿Alguien distinto? ¿Solo cuestión de derretirse o cuestión de no congelarse? ¿Es lo mismo derretirse que no congelarse? ¿Por qué? De líquido a sólido. Vale. Luego tenemos dos posibles hipótesis, una que no se congela y la otra que no se derrite, ¿no? Esta es la 5, la 7. Somos capaces, sabemos la fusión, ¿no? Esto sí lo sabemos, ¿no? De la fusión con la teoría cinético-molecular, los químicos, venga, que aquí os sentís, vamos, súper seguros. Esto sí, grado de seguridad 10, ¿no? Vale. El agua se está moviendo sólida, se está moviendo, ¿vale? Y cuando llega al estado ya de excitación, se convierte en agua líquida, de manera que ya se mueven libremente, ¿sí? Ahora voy a poner dificultad a lo que ha dicho Laura. Laura, con este modelo científico, ¿eres capaz de explicar lo que hace la sal? Ahí ya no, ¿no? Vale. ¿Alguien que sí? Luego este modelo a lo mejor no nos sirve para explicar lo que pasa. Que también podemos, ¿no? O sea, el problema es que voy a decirlo, la teoría científica que utilizamos en clase a lo mejor no explica un fenómeno que habitualmente se ve. Es muy curioso, pues yo decía que esto lo usábamos, la secuencia empezó con el tema de las cervezas calientes, pero lo que más me sorprendió fue que cuando lo hacíamos en secundaria, un profe nuestro, que era profe de secundaria, pues hizo toda una secuencia de física y química para trabajar todos los contenidos solo con el tema de la sal. ¿Por qué? Pues porque Almería está al lado del mar, tenemos la salina, entonces bueno, el puerto está lleno de sal, él pensaba que los alumnos, pues yo qué sé, iban a calcular miles de historias, y hizo indagación sin guiar para que los alumnos fueran buscando temas. Curiosísimamente, en Almería el tema estrella fue el por qué se le echa sal a las carreteras, que no han visto nunca la nieve y que nunca han visto echarle sal a las carreteras. Y aquello me hacía pensar sobre, claro, qué contextos utilizamos nosotros en clase que sean atractivos para los alumnos. Siempre piensa uno que lo atractivo para los alumnos es lo que tiene más cercano, y yo no sé por qué, no sé si que todos viajan por el Puerto de la Mora cuando nieva, camino de Granada,
pero que lo que más le interesó a todos era lo del tema, los ICB, la congelación de la eso, y digo, pues muy cercano todo. O sea, todo hemos andado por casa, o sea que, pero bueno, es que hay que estar un poco a lo que los alumnos demanden, entonces por eso también un poco hicimos la secuencia. Pero nos topamos con este problema, es decir, el contenido teórico que se trabaja en secundaria no nos ayuda a explicar qué es lo que sucede. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Desechamos el fenómeno porque no lo podemos explicar con el contenido o desechamos el contenido porque no podemos explicar el fenómeno? Me gustaría, por favor, si necesito que me ayudéis en esto. ¿En qué hacemos? Ya puedes subir la voz. Gracias, Fran. ¿Qué hacemos? ¿Desechamos el contenido o desechamos el fenómeno? ¿Tu nombre? Sí. A ver, yo desecharía el fenómeno. Sí, ¿por qué? Porque... Tu nombre, que no me... Alma. Alma. Buscaría otra forma de explicar el contenido que estamos estudiando. ¿Lo dejamos para un curso posterior? No, buscar otras maneras de poder explicarlo a los alumnos, que sea más fácil, no solo de una manera. ¿El contenido? Ah, vale, sí. Eso no desechamos el fenómeno. No, el fenómeno, lo que queremos estudiar lo mantenemos. En el caso de ese grupo de docentes, o sea, en el caso de ese grupo de alumnos que estaban trabajando con el tema de la sal y que sale de ello, ahí lo tengo claro, es decir, esto como sea hay que explicarlo porque ha salido de ello, para una vez que sale algo de ello, de esto hay que llevarlo pero hasta la muerte, vamos, aunque me lleve aquí y me quede yo hecha girones. Pero, en el caso, ahora tú imagínate tú, Alma, que llega y yo te estoy diciendo, oye, que esto es difícil de explicar en segundo de la ESO, pero aquí tienes el contenido, ¿qué haces? Ah, no, buscaría otra forma de explicarlo, sí. Pero lo llevarías mucho más a fácil, por supuesto. Aunque no sí, vaya con el contenido curricular. Es que hay muchas formas de... No hace falta que lo des a unos niveles, lo puedes dar mucho más sencillo, unas pinceladas y ya los enganchas un poquito y luego el contenido alto pues ya lo dejas para después. Vale. Eras Laura, ¿no? Laura ha dicho algo de la temperatura antes, ¿vale? Entonces ahora sí necesito de nuevo, no voy a pasar para verlo ni nada. De nuevo, a ver si la temperatura afecta y la podemos explicar con el tema de la temperatura. Una gráfica temperatura-tiempo, sí, sabemos hacer, ¿no? Por favor. Pone cada uno qué creéis que pasa. Primero la situación inicial, a qué temperatura estaría la nieve, ¿no? El hielo. ¿Vale? Y después, o si no pasa nada, si sube, si baja, lo que creáis, ¿vale? Cada uno, andullo, cada uno lo suyo. Sin copiarse. No os copiéis, que luego contagiáis a los alumnos. O sea, cuando tú tienes un barreño o tienes nieve y le estás echando sal, ¿tú qué crees que pasa? O sea, hemos dicho que o se derrite o no se congela. Son las dos opciones, ¿no? Entonces ahora cogemos la temperatura, imaginaos que tenemos un termómetro y ponemos la temperatura, medimos la temperatura del hielo, tal cual, o de la nieve, tal cual está, y ahora le echamos sal. ¿Qué temperatura creéis que pasa? Pues temperatura inicial cada uno la que quiera. Andullo, no te chives. No le chives nada. Cada uno... No hagáis de niño. Mira que cuando quiera que hagáis de niño os lo voy a decir. ¿Vale? Esta es la... María Jesús, esa es la mejor opción, no tenés ni idea. Porque te puedes equivocar tranquilamente. Tú has dicho grado de seguridad 4. ¿Quién tiene mayor problema? El que ha dicho grado de seguridad 9 y ahora tiene que defenderlo. Tú no tienes que defender nada. Tú vas a estar en la gloria. Tú vas a estar en la gloria. Ha sido la más lista, claro. Dice, pero es que además es muy bueno reconocerlo. No sé nada, pues equivócate con ganas. Que a lo mejor aciertas. ¿Qué problema, ¿eh? Fijaos,
mi mayor problema es que los profes no quieren equivocarse. Es un problemón. Es un problemón. No querer reconocer que a lo mejor no sabemos tanto de algo. Es un problemón. No, en serio. Porque queremos tener la clase dominada con nuestro conocimiento. Y que los niños traen ahora unas mochilas que nos dan vueltas en 20.000 historias, ¿eh? Tenemos que estar mucho más abiertos a querer aprender y por lo tanto a querer equivocarnos. Os voy a dejar un minutito más porque hay gente que no ha hecho la gráfica. ¿Todo el mundo? Vale. Sin querer queriendo, ya hay debate. Mira. Y además ya pasan de mí. Ya están pasando de mí. Ya están debatiendo. Esto ocurre en el aula siempre. En el momento que hay una pregunta que engancha, y aquí empezamos con el enganche, en el momento que hay una pregunta que engancha, bueno, vais a tener un problema horrible porque van a estar debatiendo. O sea, ¿por qué os he hecho escribir? Porque si lo hacemos a plena voz, los alumnos, en este caso vosotros, pero los alumnos tendemos a contestar. Entonces, no todo el mundo piensa. El que lleva la voz cantante es el que guía. Y ya todo el mundo se suma. Entonces hay que escribir y dejar tiempo, el pensamiento lento. Dejar tiempo para que el alumno vea qué es lo que es eso. ¿Qué ocurre? Porque se ponen a discutir. No, si me habéis servido de ejemplo y no habéis enterado. Porque ocurre eso, entonces tenéis que parar, decir, no, tú piénsalo, tú hazlo. Y ahora sí lo ponemos en común. Ponerlo por grupos, a ver si todos estáis de acuerdo con todo. Y no pasa, o sea, no tenéis que convencer a nadie, sino simplemente ver si hay diversidad de opiniones. Diversidad de opiniones, más o menos, y además, Circe, con ahínco, ¿no? Con vehemencia. Porque para que le va la vida, que sal y nieve, que no es otra cosa. No creáis que esto no funciona así en clase, que funciona, ¿eh? Que se enganchan y que se ponen a decir, no, pues no estoy de acuerdo, no sé cuánto, ahora lo veremos de todas formas. ¿Quién ha puesto, levantad la mano, quienes habéis puesto que la temperatura aumenta? Levantad, espera. Los que habéis puesto, reconoced lo que hayáis puesto. ¿Qué habéis puesto? Decís solo, levantad la mano. Vale, los que hayáis puesto que la temperatura no pasa nada. Pero prácticamente nada, vale. Y los que hayáis puesto que la temperatura baja. Algunos. Y ahí también algunos. Dice, el poder del grupo es muy importante, ¿eh? El poder del grupo, por eso he insistido, hay que escribirlo previo, porque el poder del grupo conlleva el que la gente pues hace lo que todo el mundo le lleva. Y aquí ha habido diversidad y dice que al final ya han llegado al consenso, no sé a cuál consenso, no quiero preguntarlo, pero bueno. ¿Cuál sería el siguiente paso? Investigar. ¿Qué significa, Circe? Espera, Rubén. ¿Me repites? ¿Qué es investigar? Digo, el siguiente paso sería investigar. Pues ahora hay que buscar pruebas. ¿Pruebas? ¿Qué significa? El método científico. ¿En? Experimentar. ¿Pero método qué? Científico. No, pero que soy torpe, de verdad, que seguro que tú entiendes una cosa por investigar y yo entiendo otra. Entonces, vamos a aclararnos. ¿Tú qué harías ahora? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues ahora hacer una comprobación de lo que estoy diciendo. ¿Cómo? De lo que pienso. ¿Cómo? Con un experimento. Venga, ¿qué experimento? Vamos a montarlo entre todos, no va a haber diferencia. Con cubitos de hielo. A ver, María, que está allí ya enganchada. El caos hecho persona. Yo ahora al curso le pediría un cubo de cervezas, hielo y sal y ponemos el termómetro. ¿Y sin cervezas vale?
Que sea útil el experimento. ¿Cómo? Que sea útil el Pero te va a ser muy útil en tu vida. Esto va a ser totalmente, no solo en tu aula, sino va a ser muy útil en tu vida y ya lo veremos. Pero albariño también vale, claro. Aunque me dijeron que el godello está más rico, no sé, los gallegos que dicen sí, ¿no? Vale. Pero cuestión de gustos. Entonces, María, sin la cerveza ponemos... Y le añadimos Y el sal. termómetro. Y el termómetro. Primera pregunta, ¿vale? Voy a... Que deshace más rápidamente con cerveza, con cerveza. Con si lo he probado. cerveza. Sí. Porque a ver, que he hecho el experimento. De eso que no Deshace está más muy rápidamente si le echas cerveza que No, si le echas pues si godello. le echas sal al hielo. Vale. A ver, una cosa, María. ¿Qué mide un termómetro? ¿Y cuál es el error de la medida del No por error de medida. ¿La temperatura? La movilidad de las partículas. Laura está top, ¿eh? Laura está top. Como le deja las partículas aquí, dice, Laura está top. Paloma, ¿qué mide un termómetro? ¿Temperatura de quién? Del agua. ¿De dónde lo pongas? ¿Del agua? ¿Lo vamos a poner en un cubo de agua? No sé, vamos a verlo. Pero, ¿qué mide un termómetro? De verdad que esto es necesario. Y sobre todo es muy necesario... la temperatura, porque si me lo vuelves a preguntar entiendo que es que no mide la temperatura. No, ¿la temperatura de quién? ¿Mide la temperatura de quién? ¿Dónde lo vas a poner? ¿De dónde lo pongas? Exacto. No. Pues no me preguntes más, que no tengo otra respuesta. Mide la suya. No, es que esto es muy importante. Mide su temperatura. Si tú haces así, hasta que llega al equilibrio térmico, lo que está midiendo es su temperatura. Por eso tenemos que tener el termómetro unos cuantos minutitos. Perdón, esto ya sí que es para matarme. Perdón. Mide su temperatura. Esto es importante porque ¿qué ocurre? Si alguien lo mide en una temperatura más fría y después lo pasa a una temperatura más caliente, maestra, que esto no funciona. Porque a este le ha salido 22 grados y a mí me ha salido 15. ¿Pero dónde lo tenías, mío? O al revés, que es más difícil. Si lo tenía a 20 y tantos grados, hasta que no llega a 15 o hasta que no llega, mide su temperatura. Esto es muy importante. María, solo un barreño con... A ver, que aquí está Laura ya diciendo así. ¿Laura era? No. Maite, perdón. Maite. Dos, ¿no? ¿Dos qué? Dos cubos. Uno ¿Dos solo cubos? con hielo, otro con hielo y con sal y medimos y comparamos. ¿Sí? Ahora ya, control de variables. Esto ya es top. 2 termómetros. Vale. Es muy importante aclarar y reevaluar cuál es el experimento que vamos a hacer, porque muchas veces damos por hecho que los alumnos van a pensar el experimento que nosotros tenemos en la cabeza. Y nosotros tenemos que poner y decir, venga, ¿cuál es vuestro experimento? Os explico. Una vez para medir, ahora que tengo aquí a Iliana, para medir la caída libre, que ella es física, no sé si hay más físicos en la sala. Uno más. ¡Ah, hombre, Víctor! Les propuse a unos alumnos, digo, bueno, yo tengo aquí un termómetro, pues un experimento chulo sería que os subierais a lo alto de la escalera de la facultad, tiréis el termómetro y midáis la temperatura arriba y abajo. Les pareció cojonudo. El mejor experimento para medir la caída libre. Digo, sí, sobre todo cuando llegue el termómetro abajo voy a medir mucho. Pero tenéis que reevaluar los diseños experimentales, porque para ellos se les pasan muchas cosas desapercibidas, nosotros no. Control de variables, por lo tanto, uno con hielo y sin cerveza, otro con hielo y con sal. Ya la repanocha sería medir el termómetro, la cerveza. Claro, eso sería ya, sí es la mejor, ¿no? Pero eso ya lo haces en casa. Bueno, pues yo me he traído hielo. ¿Qué ocurre? Que no tengo sensores para todo, entonces solo os voy a dejar uno por mesa, ¿vale? Y yo voy a hacer aquí mientras tanto uno, ¿vale? Solo con un termómetro, solo vamos a medir primero el hielo, con lo cual sería el tiempo, cuánto... Todo el mundo, ¿qué temperatura inicial habéis puesto del hielo? ¿Todo el mundo 0? ¿Menos? Menos 5. ¿Alguien ha puesto menos 5? Menos 10, vale. Algunos menos 10, otros. La primera medida es la del hielo solo, cuánto mide el hielo solo, pero sabiendo que estamos midiendo la temperatura del termómetro. O sea que hasta que no se estabiliza, no podemos decir, vale, ya tenemos la temperatura del termómetro. ¿Vale? Primera medida, la temperatura del hielo solo. Segunda medida, le añadimos sal. ¿Vale? Moja, el hielo moja.
lo digo, que si vaya a tener problemas, hombre, no lo ponemos aquí. Ah, una cosa importantísima, os presento el hielo de mojito. El hielo de mojito. Es que es mucho más chico, mucho mejor, ya es muy útil, mucho más útil que el del... Es más parecido a la nieve, claro, es por eso que lo hago. No si sobra que lo reutilizo, no. Entonces, prácticamente... Chicos, duda. A ver, ¿habéis movido? ¿Sí? ¿Qué os sale? ¿Cuánto? Solo 4, mover. Menos 5, sigue. Menos 13. Tengo un problema. ¿Habéis visto una cosa? El material lo he tenido escondido detrás de la mesa. Que el material lo he tenido escondido detrás de la mesa. Porque en el momento que sacamos el material... Maestra, ¿puedo comerme los hielos? Maestra. Hielo para arriba, hielo para abajo. No. Entonces, ¿cuánto? Circe. Menos 19. A mí me ha dado menos 19,8, lo mínimo. Espérate, que le doy vuelta otra vez. Claro, captar la atención ahora es complicado. O sea, yo lo entiendo. Pero bueno, ahora lo veremos. ¿Qué ocurre en el aula? Pues que la excitación es brutal, como ha ocurrido aquí. No estamos muy lejos de lo que ocurre en el aula. María Jesús, ¿cuánto te da? ¿Menos? 18,5. Menos 18. Menos 18. ¿Alguien la da menos? Sí, menos 10. ¿Menos? Menos 20,9. Menos 21,2. ¿Paloma? Menos 12. Porque, venga, movéis y echa más sal. ¿Y vosotras? No, todo no. Que se te va a llenar de sal. Circe, ¿cuánto te ha salido? Menos 20,1. Vale. Yo ya estoy disfrutando, Martina. ¿Qué hago? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué disfrutas tú? Estoy segura de que va a ser un método que a ellos les va a encantar porque va a tener éxito. Pero ¿cuál es el éxito? El que han comprobado que lo que están viendo ahí, si consiguen hacer la gráfica, coincide con lo que observan. No, al revés. Coincide, o sea, contradice lo que piensan. ¿Qué es lo que os ha pasado? Contradice lo que pensamos y eso es brutal, porque es la sorpresa. Eso es lo que mi compañera Merced Izquierdo dice el fenómeno paradigmático. El fenómeno paradigmático, ¿vale? Una duda, ¿por qué he empezado con todo el rollo inicial de que expresarais las ideas, de que lo escribierais, de que hicierais la gráfica? ¿Por qué no he empezado por esto? Mari Carmen dice para crear expectativas. Puri, que te toca hablar. A Puri, no, a Puri. Eso no, a Puri. Puri, ¿por qué he empezado por todo el rollo inicial? Para crear expectativas, para motivar, para ver qué hacia la gente. No. El tema no es motivar, el tema es que os he hecho pensar en lo que pensabais. ¿Qué ocurre? Que cuando eso contradice el fenómeno, bienvenidos al aprendizaje. Bienvenidos al aprendizaje, pero todavía no había aprendido nada. ¿Verdad? Está enfadada. Me encanta que lo hayas dicho. Mercedes, ¿no? ¿Por qué? Yo me lo sabía. ¿Por qué? Yo me lo sabía, lo juro, pero no me ha salido nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver, cuando hemos estudiado esto a lo largo de nuestra vida, creíamos que habíamos entendido algo. Y yo no he entendido nada. Y me doy cuenta cuando se lo explico a mi hija, que leo el libro una y otra vez y no soy capaz de explicarla por qué
el iceberg flota sobre el mar. O sea, cosas así, ¿no? Cosas que supuestamente son muy básicas y que no somos capaces de explicarlo. Y si nos pasa a nosotros que tenemos formación, ¿qué no les va a pasar a ellos? Tenemos un problema, claro. Sí, y hablando mientras. Yo tenía mi duda de que dos cosas que no me encajan. Una, que no puede ser que cuando midamos la temperatura del hielo sea 0,6. ¿Cuál sería la temperatura del hielo? Pues mínimo bajo cero. ¿Por qué? Porque si estaba por encima de cero ya no es hielo. Creí que me iba a decir, debería ser cero. Cero puede ser. ¿Por qué puede ser cero? El hielo puede estar a 0 grados. No, es que solo puede estar a 0 grados. Bueno, si es hielo de agua. No, si es 10 de agua destilada. Si es hielo que no de agua destilada, seguramente será 0,8. También ¿quién decía antes lo del error de la medición? Pero, vale. Pero no es por el error, en este caso porque no es agua destilada. Si fuera agua destilada sería 0 clavado. Hielo de agua destilado, 0 clavado. O menos. Le pongas menos 20 grados, le pongas lo que quieras. 0 clavado. ¿Un hielo de un congelador no está a 20 bajo cero? El congelador está a menos 4, a menos 8, a menos lo que tú quieras, pero el hielo solo está a 0. Oye, esta concepción nos cuesta dinero todos los años, ¿eh? Sí. Digo, esta concepción alternativa, esta idea, nos cuesta dinero a todos los años. ¿Cocináis pasta habitualmente? Si dejáis hervir, ¿vale? ¿Cuándo añadís la sal? Cuando empieza a hervir antes. Si lo echas antes, te está costando el dinero, porque hasta que no llega a la temperatura, si lo echas solo, si lo echas después de la ebullición, pues llega a 100 grados y cuando llega a 100 grados le añades sal, pero si lo echas antes te cuesta dinero, te está costando llegar más tarde, tarda más, ¿vale? Igual en la congelación, no pasa nada, o sea, si es agua destilada solo es 0, pero claro, la gente confunde a lo que congelo yo, que es a menos 4, menos 5 grados, entonces si yo congelo a menos 4, el hielo tiene que estar a menos 4, no. Las cosas están a la temperatura que están, no puede bajar de 0 grados. Ahora sí, porque las has echado sal. Una cuestión, eso, el paradigma. ¿Quién estaba por allí con una tablet? Tú, tu nombre. Diego. Diego ha hecho lo que suelen hacer todos los alumnos. Coge el micro tú, mío. Sí. Que si no... Sí, Diego ha hecho lo que hacen si tuvieran móviles en clase en la aula los alumnos, es decir, irse, quiero saber la respuesta correcta, pues hielo, sal, y entonces le sale esto. Sí, ¿te ha salido esto? Sí, ¿Y qué has entendido de esto, mío? Pues a ver, es como una aleación, un punto eutéstico, como las aleaciones que vemos en tecnología. Y he estado mirando pues cómo se producía el punto eutéstico, que era menos 23 grados o algo así, al añadir la concentración, al crear la disolución de agua con sal. Y entonces Laura, ya es cuando... ¿te enteras de algo? Es que, claro, este fue mi problema con el físico cuando le quise decir que la temperatura de punto de fusión baja, imposible. Eso es imposible, digo, mío, venga, vámonos al laboratorio y te lo voy a comprobar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo soy química, pero debo de ser química tirando a tecnóloga, voy a decirlo así. Voy a ser química tirando a tecnóloga, pero casi que más a cocinilla. Por eso hice química, o sea, yo lo que quería era cocinar y no sabía cómo decirle a mi padre una carrera universitaria que estuviera relacionada. Después, afortunadamente, cambié la cocina por las aulas. ¿Qué ocurre? Que yo lo sabía de manera práctica. Nosotros teníamos siempre un barreño en el laboratorio con agua, hielo y sal, y cada vez que teníamos que un matraz o un de estos ponerlo a enfriar, pues directamente lo metíamos ahí porque sabíamos que estaba a menos 20 grados. Entonces lo hacíamos a diario. Claro, yo cuando se lo tuve que explicar a un físico, yo me acordaba de esto, pero yo no me enteraba de nada. O sea, yo esto se lo vomitaría a mi profesor de termoquímica seguro en su día. Aprobé un 5 porque tengo la nota media más baja de todo el mundo, un 5. Entonces, es fácil de acordarme de las notas. Solo tenía 5. Yo recuerdo que es que no me enteraba de nada. O sea, para mí esto no era nada significativo. Entonces, el aprendizaje ese que decíamos que fuera significativo, tologivo,
menos vengativo y negativo, todos los IVAs habidos y por haber, para mí se perdieron en el camino. Entonces, esto, ¿qué ocurre? Entonces ahora decía Alma, porque esto es lo que explica lo que ocurre, tengo que quitar el fenómeno del aula, porque esto en realidad lo que lo explica. Y esto no es significativo, pero ni en segundo de carrera, vamos. O sea, esto deja de ser significativo. Tengo que quitar este fenómeno que os ha enganchado y que os tiene activo, ¿lo tengo que quitar porque no soy capaz de explicarlo o le tengo que dar una vuelta a la explicación que necesito? Hay que darle una vuelta sí o sí. ¿Qué vuelta le hemos dado nosotros? Bueno, pues hemos transformado un poco la teoría cinético-molecular. Es lo único que hemos hecho. Gracias, Fran, que está a todas. ¿Tú te estás enterando? Tenemos el hielo, que lo he puesto con las figuritas de hielo para que distingamos, y que evidentemente se mueve como el sólido que decíamos, es decir, está vibrando, pero mantiene su forma. Y tenemos el agua líquida en el fondo, que evidentemente... Entonces, ¿qué pasa? Con esto tenemos que explicar por qué baja la temperatura, que es el fenómeno que más os ha llamado la atención, pero el que ya traíais de casa es que se derrite. ¿Es cierto que se derrite? Si lo comparamos con el hielo normal tarda más. Este se derrite a tope. Y es verdad que enfría mucho, no necesitaríamos ni siquiera el termómetro porque la parte de fuera está congelada. ¿Sí o no? Justo la parte, hacéis así en la parte de fuera y sacáis perfectamente una capa de hielo. ¿Sí? Mi duda, ¿por qué queremos que ocurra esto en las carreteras? ¿Esto no contradice realmente a lo que pensábamos? ¿Por qué? Digo, ¿por qué dices que sí? ¿Cómo? Nombre. Esther. Porque lo que queríamos era quitar la congelación de la carretera y sin embargo ahora está congelada la parte de fuera. Lo que queríamos era quitar hielo y ahora resulta que está congelada la parte de fuera. ¿Cómo es posible que eso nos interese? Nombre. Hola, soy Rafa. Pues porque como todo proceso donde interviene el calor, hay un sistema que absorbe calor y otro que lo desprende. Es más sencillo. Entonces sube la temperatura del ambiente y baja la de la mezcla de sal y agua. Pero es que el ambiente es muy grande. El ambiente que rodea, en el caso de la cerveza está claro que la cerveza... No, la cerveza está claro, pero digo, en el ambiente en el puerto de la Mora, cuando estamos echando la sal, el ambiente ahí ni se entera, vamos. ¿No? Sí, pero lo más cercano a donde está la mezcla... Pero si lo tienes más evidente, tienes la observación, lo que estás haciendo es que no se forma hielo, que es lo que decía... Claro, pero tú echas la sal antes de que caiga la nieve. No, el quitanieve va quitando nieve y echando sal, quitando nieve y echando sal. Se echa antes de que haya nieve. Se echa antes, claro, sí, cuando se prevé una nevada se echa sal en la carretera. Para bajar la temperatura de solidificación y entonces cuando caiga la nieve se derrite. Ya está metiendo, eso está derretido. Pues ya está. Eso es. Es decir, es que si empezamos ya con la temperatura de la solidificación, la temperatura no sé qué, yo ya me pierdo. Y yo de verdad que era torpe, que más de un 5 nada. Entonces, el tema es que yo tengo bajo la temperatura de la mezcla a menos 20 grados y ahora esto es lo que hago en sexto de primaria. Si baja la temperatura de la mezcla a menos 20 grados, ¿a qué temperatura tiene que bajar la temperatura ambiente para que se congele? A menos 20 grados. Y el puerto de la Mora, afortunadamente, menos de 5 o 6 grados no baja. Con lo cual lo tengo siempre líquido, porque hasta que no llegue la temperatura ambiente a estar por debajo de los menos 20 grados, aquí no hay congelación posible. ¿No? ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo? En esa mezcla... Si yo tengo solo hielo, el hielo se congela a 0 grados, con lo cual en el momento que la temperatura está a menos 3 grados, siempre está congelado. Si le echo sal, como baja hasta menos 20, hasta que no llega a menos 20, lo tengo líquido. ¿Sí? ¿Vale que eso cuela como fenómeno? ¿Qué ocurre ahora como... No me acuerdo tu nombre. Rafa decía, ¿qué ocurre ahora con la temperatura? Claro, ahora empezamos con el follón. En esa explicación, vale, nosotros ¿qué es lo que hemos hecho? Digamos, una adaptación de la teoría cinético-molecular simple y llana, ¿no? En el agua líquida las partes se mueven libremente y en el hielo o nieve mantienen su forma, ¿no?
es un equilibrio dinámico entre el hielo y el agua. Esto está ocurriendo siempre. 2 moleculitas pasan a hielo, o sea, pasan a agua, 2 moleculitas pasan a hielo. Es un equilibrio, se iguala. Significa que la velocidad de congelación es la misma que la velocidad de fusión. Que no estabais tan distantes lo que decíais la una y la otra. Es decir, lo que decía se derrite de no se congela, en el caso del hielo sería hablar de lo mismo. ¿Qué ocurre cuando le añadimos sal? Que la velocidad de congelación es menor que la velocidad de fusión. Yo le he puesto como que solvata, sé que no es así, pero es muy explicativo. La sal hace que todo sea más gordo y entonces no cabe en el hueco que ha dejado el hielo, con lo cual se funde pero no se congela. ¿Tiene sentido? Seguramente no seré muy científica, pero yo prefiero un modelo que sea explicativo antes que excesivamente científico como el punto eutéctico ese que no me acuerdo cómo se llama. ¿Tiene sentido esto? Sigo añadiendo sal, pues siguen bajando moléculas para abajo y no caben las moléculas de agua con sal o lo que sea. Con lo cual sigue bajando la temperatura. ¿Por qué baja la temperatura? Ahora, Rafa, sí me tienes que ayudar. Sí, es muy sencillo, vamos, no tampoco es... Sí, la temperatura está relacionada con el movimiento de las partículas, con lo cual se mueven menos. ¿Y? No, porque si se movieran menos se congelarían. Pero para que se congele a 0 grados son las partículas de agua, las de agua y sal no, necesitan menos. ¿Por qué cuando nosotros calentamos a partir de un determinado momento ya no llegamos? Porque está en máximo movimiento. Está en su máximo movimiento y entonces no eso, es decir, este proceso necesita energía. Ya está, podemos quedarnos aquí, es decir, eso está captando esa energía que necesita y si no tendríamos que entrar en el modelo energético. Pero ya con esa explicación vale, ¿sí o no? Que baja la temperatura porque necesita energía. Necesita energía, luego que está gastando la energía del medio. Y eso hace bajar la temperatura. De verdad, es importante. ¿Tiene sentido esto para vosotros? ¿Ha sido explicativo? Me encanta este silencio. De verdad, es que es todo lo contrario a lo que estaba ocurriendo cuando estabais cacharreando. Porque la cara de Martina me lo dice todo, está haciendo así. Pero es que a mí me parece que cuando se pasan las preguntas, una cosa es la evidencia y la explicación y la experimentación, que aparte de lo atractivo que es, a ellos les atrapa. Pero cuando vas a las preguntas, ellos muchas veces no tienen elementos de juicio para explicar. Fíjate que esto es una cosa que hemos dado todos, que alguien lo ha dicho y que me parece que se da, es una educación básica esta, sin embargo no tenemos elementos de juicio o vocabulario para explicar estos fenómenos. Yo te cuento mi problema. Fran, sube la temperatura de la habitación. Ya que estoy hablando de temperatura, gracias. El tema es, a nosotros esta explicación, que parece muy sencilla y muy obvia, nos llevó mucho tiempo. Pues nos llevó mucho tiempo para no contradecir a la ciencia excesivamente, aunque sabemos que estamos simplificando y simplificamos mucho, para que tenga sentido para ellos, para llevarlo al aula, para ver si tiene sentido. Entonces, no es fácil, pero es verdad que si tenemos en cuenta esas grandes ideas que utiliza la ciencia, las podemos adaptar. Pero no irnos a lo técnico ni al lenguaje excesivo, sino irnos a lo que ellos pueden entender. Y entonces, claro, ponernos en su cabeza. Y eso es, claro, repensar el contenido desde su cabeza. Y es complejo para nosotros. ¿Por qué es complejo? Porque para nosotros algún día tuvo sentido el punto triple ese que teníamos ahí, y tuvo sentido y bueno, pues lo aprendimos, ya está. Y se quedó ahí. Entonces, para nosotros era muy útil y ahora no sabemos aterrizar a quien tiene que comenzar el camino desde cero. No desde cero, pero desde sus ideas. Entonces tenemos que volver a repensar y volver continuamente a lo que tenga sentido para ellos. Y ahora sí que nos complicamos la vida como docentes, porque necesitamos pensar y repensar. No nos vale con el contenido que nos han dado a nosotros y que tuvo utilidad. Vale con el contenido que nosotros necesitamos para algo, para explicar algo y para predecirlo.
Por ejemplo, ¿cómo se hace helado? Maricar, me estabas diciendo todo el rato que esto era la salmuera. ¿Y para qué se utilizaba la salmuera? ¿Para qué se utilizaba esto? Para conservar alimentos y sobre todo para hacer helado. Yo recuerdo a mi abuela haciendo helados con... ¿Ves? Yo que era de las que tenía 3 años cuando está el José Luis Moreno, pues mi abuela todavía hacía helado. Lola, ¿cómo hacía los helados? Pues en una heladera que era de madera y después, es que la encontró un amigo mío en un mercadillo hace mucho tiempo y mis hijos y todos los hijos de mis amigos eran todos pequeñitos para hacer agua limón y cogíamos la mezcla, la poníamos dentro de la heladera y entre el cilindro de metal y el de madera, pues allí le metíamos el hielo y le tirábamos la sal. Y entonces, y los niños empezaban a mover y salía el agua limón. Entonces ellos estaban súper contentos porque habían hecho agua limón. Claro, y lo hay que hacer mover a los niños. Súper fácil. No, querían ellos, ¿eh? No, súper fácil. Las bolsas de autocierre del... Gracias. Que así todo lo había oído y yo no lo digo, para que no cueste. Bolsas grandes de autocierre y bolsas chicas de autocierre. La bolsa grande echáis hielo y sal, no echéis agua porque ya se formará el agua sola. Y en la bolsa chica, bien cerrada, nata, con chocolate. Cuanta menos cosas tenga, mucho mejor, porque entonces cuesta más trabajo congelarlo. Y claro, eso, la terminación de esta secuencia con sexto de primaria haciendo eso es impresionante. Porque ya después de haber vivido la secuencia, ya encima se comen el helado. O sea, ya eso es enganche puro. ¿Qué había aprendido? En voz alta. Hacer helado. María, ¿qué has aprendido tú? A enfriar la cerveza, por eso. ¿Qué más hemos aprendido? A modificar la preconcepción por ejemplo, de lo que iba a pasar y por qué. Es que eso se llama aprendizaje. Cambiar ideas es aprender. Eso los neurocientíficos te lo cuentan súper bien, que es rehacer conexiones. Bueno, pues eso, cambiar ideas es aprender. Si no hay cambio de idea, no hay aprendizaje. Y para mí sería un fracaso que vosotros no hubierais aprendido. ¿Vale? Igual que sería un fracaso que mis alumnos no aprendan. ¿Qué más habéis aprendido? A diseñar y a evaluar, diseñar experiencias más. Ernesto. Que no siempre que baje la temperatura significa ¿qué? Que se vayan a congelar las cosas, es decir, que puede ser que al revés, que estén líquidas, ¿vale? ¿Qué más cosas había aprendido? O sea, a ver, había aprendido cosas de ciencia, no sobre ciencia, cosas de ciencia. ¿Qué más había aprendido? Cosas de pedagogía, voy a llamarlo, es decir, de conocimiento didáctico del contenido, de qué es aprender, cómo se aprende. ¿Qué más? Mi abuela, por supuesto. Pensad una cosa, que cualquier anécdota que diga en el aula es lo único que va a recordar a alguien dentro de 20 años. O sea, os lo digo, o sea, a mí me han devuelto alumnos cuando eso dice, anda, esta era la que su tía... Bueno, vale, creí que yo enseñaba ciencia, no las cosas de mi tía. Pues igual, las anécdotas. Más. Y el cómo enseñar, trabajar en equipo. Sí, con micro. Lo estoy repitiendo. Que lo estoy repitiendo yo. Lo estoy repitiendo yo todo lo que dicen. Sobre cómo hemos aprendido, cómo la secuencia de enseñanza, ¿había aprendido algo? Laura dice, primero trabajo individual, puesta en común, diseñar el experimento, llegar al paradigma, a partir del paradigma, explicación científica, me está describiendo la secuencia de indagación y modelización. Ojo una cosa, lo que acabamos de hacer es una secuencia de indagación, pero no es el método científico. Y explico. Porque el método científico, si yo hubiera puesto a escribir lo que es el método científico, todos hubierais puesto observación, como primera parte. ¿Sí o no?
¿Qué ocurre? Que yo no llego a la observación sin antes haber pensado algo. Yo he planteado, lo primero de todo, un problema que le ocurre a la sal cuando le echamos, o sea, a la nieve cuando le echamos sal. He planteado un problema que engancha sin que yo haya tenido que hacer de José Luis Moreno. Venga, vamos a resolverlo. Lo habéis puesto, Circe se ha puesto con Carlos aquí, pero a debatir, a casi se pelean ahí, no puede ser, no sé cuánto. Eso ocurre en el aula, directamente. Y además, no solo esa pregunta os ha enganchado, sino que como es cotidiana os ha hecho pensar en cuál es vuestra respuesta. Nadie no ha respondido. Todo el mundo tiene una idea. Porque es una pregunta que a lo mejor no las hemos hecho nosotros en nuestra vida habitual, en algún momento de nuestra vida, ¿y para qué le echarán sal a la carretera? Y no solo eso, sino que además ocurre que hay ideas diferentes. Alguien piensa que sube, alguien piensa que baja, y eso hace que cuando llegue el fenómeno y comprobemos, ya tiene todo el mundo distintas ideas y quiere comprobar su idea, no comprobar la idea del profe. ¿Vale? Eso engancha también. Y sobre todo, si lo dejáramos solo en el problema, mi pareja me lo decía cuando estaba en clase siempre, dice, claro, es que está muy bonito porque los tengo enganchados, pero después como una frustración porque no aprenden, le falta algo para aprender. Entonces necesitas el modelo que explique. Si paramos la secuencia solo y exclusivamente en el cacharreo, los alumnos muy bien, ¿qué has hecho? Pero no he aprendido nada. Y sobre todo esta parte, la que os he puesto antes, ¿qué hemos aprendido? Yo paro siempre a los alumnos a que digan qué han aprendido. A disfrutar haciendo ciencia, a hablar ciencia, a todo. Los paro a que lo digan. Porque si no, ¿qué ocurre? Tengo dos tipologías, ¿vale? El alumno académicamente domado, ¿lo estoy diciendo bien? Sabéis qué tipo de alumnos son, ¿no? El académicamente domado desde el principio está diciendo esto va para el examen, 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 ¿vale? Y cuando termina, se le pasa desapercibido que ha aprendido. Y a la no académicamente domado lo tienes encima de la mesa, moviendo la sal y el eso y hablando como el que más, lo tienes súper enganchado desde el primer minuto, pero cuando sale por la puerta le pregunta, ¿tú has aprendido algo? Dice, no, porque no me ha costado esfuerzo. Para ellos tienen tan mal identificado lo que es el aprendizaje que lo que no les cuesta esfuerzo no puede ser aprender. Entonces, las dos tipologías tenemos que tener cuidado. Uno, destacando qué aprendemos, ¿vale? ¿Qué había aprendido? Me salto esto ahora. ¿Qué es lo que aprenden mis alumnos? En primer lugar, esto es un KPSI que yo les paso diciendo, vale, dime si has aprendido algo antes y después, o sea, ¿qué has aprendido? ¿Cuál es tu percepción del aprendizaje antes y después? Siempre tienen que poner de 1 a 5 en el antes y de 1 a 5 en el después. Y los ítems pues han sido cuando planteé la pregunta de la sal-nieve, cuando utilizamos el modelo para intentar explicar qué ocurría con la sal, cuando añadimos tal, cuando hacemos la gráfica. Por favor, recordarme lo de la gráfica que yo he enseñado ahí, ¿vale? Que alguien me lo ha preguntado, ¿vale? Pues recuérdamelo. Entonces, lo primero que me llama la atención en los resultados de los alumnos, y digo que lo hemos hecho en 20.000 institutos, vamos, 20.000 no, pero unos cuantos, ninguno pone que antes no sabía nada, y eso es buenísimo, porque es señal de que la secuencia es contextualizada. Es decir, yo sabía que le echaban sal a las carreteras. Entonces, no es que no supiera nada, yo sabía, y por eso siempre sale en torno al 2, ¿vale? Pero después el salto te lo ponen, y fijaos, lo ponen en la teoría. Lo ponen en el modelo. Es decir, el modelo me ha servido tanto para explicarlo que yo reconozco que aquí es donde más he aprendido. Y a lo mejor no lo ponen tanto cuando están haciendo los datos, pues yo sé tomar datos. Sé tomar datos y además no llega al 5, llega al 4, ¿no? Una cosa así. Entonces ellos reconocen cuando le está siendo útil el modelo de nuevo, el primero que era el de la teoría cinético-molecular y el segundo, el salto es el mayor, ¿vale? Prueba de que funciona, los estudiantes reconocen que explican fenómenos. ¿Otras pruebas que funciona? Bueno, os recordaba que el método científico empezaba con observación y que este no era, ¿no? Otra prueba que funciona, y por eso sensociencia se llama sensociencia,
Porque queremos una ciencia que tenga sentido, que es ese reconocimiento que ha hecho Martín al final de... Así como si fuera el perrito que antaño me contaba mi abuela que existían en los coches en los 600. Que tenga sentido, usamos sensores, que sería indagación, es decir, utilizamos los sensores para comprobar, para tomar datos y buscar pruebas, y sobre todo ver las emociones. Porque es verdad que ellos reconocen interés, concentración y confianza, pero también hay mucha inseguridad, insatisfacción y además en determinados momentos. La inseguridad es mayor justo al principio, cuando tienes que expresar tus ideas. Esto también lo hemos hecho con profe y sale prácticamente igual, ¿eh? La satisfacción es mayor justo al final. La satisfacción crece justo al final, cuando reconoce que has aprendido, pero sobre todo cuando te has parado a pensar que has aprendido, ¿vale? También hay rechazo. Alguien decía aquí, justo tú eras Mercedes, ¿no? Que decía, también hay enfado, porque no, en esa motivación para aprender para motivar, también hay enfado, porque me estás cambiando mis ideas. Pues ellos sienten vergüenza también, ¿no? Por ahí estaba la vergüenza y la insatisfacción de no ser capaz de responderlo. Parece que tenemos que venir al aula con las cosas ya aprendidas. No. Sobre todo si a lo mejor, como tú dices, los chicos instruidos están acostumbrados a hacer la respuesta. Son los que más marcan la inseguridad. Los chicos académicamente domados son los que más marcan la inseguridad. Se sienten muy inseguros porque el otro método les va genial. El otro método es directamente, ellos se sienten cómodos, sacan notas, les es muy eficiente. En poco tiempo ellos no invierten tanto tiempo y le sacan mucho rendimiento. Aquí ellos no están tanto tiempo siendo los líderes de la clase. Es más, los más líderes de la clase son los que académicamente... Bueno, me pasó el otro día en un instituto, que por cierto terminaron tirándose los hielos, los de PEMAR, que me los metieron en la clase, dije, pues total, ya que vas a estar allí, ¿qué más da 30 que 40? Pues toma los 10 de PEMAR más de gratis y ponte allí. El profe estaba alucinado porque sus alumnos, los buenos, los que estaban siempre participando en clase, estaban callados, y los de PEMAR, de verdad, encima de las mesas. Encima de las mesas, tía, mira cómo esto, échale más sal, a ver si en la sal, no sé cuánto, o sea, estaban que se desvivían y los otros se sentían muy inseguros. Entonces, tenemos que trabajar las emociones, pero no cambiarlas. Yo no soy aquí un manipulador de emociones, yo quiero que se reconozcan las emociones que ocurren. ¿Por qué? Porque si no hay bloqueos, si no, los alumnos académicamente domados producen un rechazo y una resistencia continua y no te dejan avanzar. Y necesitas hablarlos con ellos y decir, oye, que la inseguridad es súper necesaria para aprender. Es que es súper necesaria, es salir de la zona de confort. Y cuando sales de la zona de confort aprendes. Entonces, no es memorizar, es aprender de verdad. La siguiente cuestión con los académicamente no domados, es decir, oye, que aprender no requiere tener un esfuerzo extra, que puede ser disfrutar y que ellos disfrutan, que hay satisfacción y sobre todo que la satisfacción es al final, que es cuando ellos reconocen que han aprendido. Entonces, por eso en Sensociencia trabajamos para que haya una autorregulación final, tanto de lo que se aprende como de lo que se siente, porque queremos, pues eso, tener un poco la pregunta final. Venga, ¿y ahora qué dices? Yo no cambio de opinión. ¿Cambias de opinión? No, yo, a ver, sigo... ¿A quién se le estás haciendo la pregunta? ¿A una profesora o a la alumna que estaba llenando la sala? Es que son diferentes. ¿Como alumna? Como alumna, pues aprender para motivar. Pero yo como profesora lo diría igual, ¿eh? Sí. ¿Por qué? ¿Quién era el sujeto de motivar para aprender? Cuando nosotros decimos los alumnos no vienen motivados, ¿de quién es la culpa? De ellos. Y ahora sí decimos, aprender para motivar, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el culpable? Claro, pasa a ser nuestra mochila, que decíamos antes, Ernesto. Ahora nosotros nos tenemos que preocupar de que el alumno, en la hora que esté con nosotros, salga diciendo, he aprendido. Y eso es muy problemático para nosotros.
¿Por qué? Porque nos obliga a pensar, ¿van a aprender? ¿Qué van a aprender? Y hacer la pregunta final de qué habéis aprendido hoy, o ha tenido sentido para vosotros, es un feedback intenso y continuo, pero nos obliga a nosotros. De hecho, la pregunta que yo te quería hacer ahora era, ¿cómo sabes lo que han aprendido? O sea, yo le puedo preguntar a mis alumnos qué han aprendido a través de un cuestionario como parece que has hecho, pero tengo una obligación que es evaluar lo que han aprendido. ¿Qué aconsejas para poder cerrar nuestro ciclo, ¿no? Lo que son nuestras funciones finales? ¿Qué ¿no? pregunta pondríamos en el examen? Sí. Si es un examen. ¿Es un examen? Venga, podemos poner un examen, pero venga, ponemos un examen. ¿Cómo lo harías? Podemos poner... No, os devuelvo la pregunta, sí, a mí me va a pillar. Yo soy... Yo soy el frontón, de verdad, yo siempre digo, el modelo de profe que tú quieres ser, yo soy un frontón. A mí me viene una pelota y yo la pelota la devuelvo, además con efecto. A ver, es que esta pregunta, la pregunta que yo te hago es porque hemos empezado diciendo que si quitamos el fenómeno o quitamos el contenido. Has mantenido las dos cosas, ¿vale? Entonces, yo creo que, como decía la compañera, el contenido siempre al final lo rebajamos un poco para poder explicar el fenómeno, porque sabemos que si no, no somos capaces de que llegue a ello. Entonces, al final tienes que preguntar el contenido, ¿no? La cuestión, yo creo que después de este experimento yo no sacrifico una prueba escrita, lo siento, en ese sentido. Es que no tiene que sacrificarla. No lo hago. Es que simplemente, o sea, si realmente han aprendido el contenido, yo es que he puesto aquí la transferencia a otros contenidos, pero si yo dijera, oye, mi abuela con esta mezcla hacía helado, ¿qué crees que está pasando? Entonces, ya directamente estás preguntando el contenido y estás preguntando el diseño experimental que haces es decir, a lo mejor no cierro todo, no llego a la predicción y le pongo la predicción en el examen. O sea, lo hago... Me estás dando la respuesta, lo sabes, ¿no? ¿De qué? ¿Le estoy dando? Que me estás dando la respuesta a mi pregunta. Sí, por una vez. Pero yo le buscaría la transferencia. Ahora, la transferencia no sería solo... una cosa conceptual, sino la transferencia sería a otro problema. Eso es. Y a otro problema que conlleve el que... ¿Qué ocurre? Que esto yo lo he hecho un día, mañana va a venir María y va a hacer otra secuencia de indagación. Es decir, la idea es que vosotros aprendáis a hacer secuencia de indagación. Pero sobre todo la idea es que nuestros alumnos aprendan a hacer secuencia de indagación. Yo, cuando ya llevo 2, la tercera van solo. Claro. La tercera van solo, es que yo solo me dedico a decir, oye, ¿ahora qué pregunta tenemos que hacer? No, pues ¿cómo comprobarlo? Ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta? Vale, en el cómo comprobarlo realmente es coherente el diseño, es decir, ellos van solos después, porque no es un entrenamiento, pero casi. Es decir, ahora, ¿cuál es lo complicado? Buscar esa pregunta que genere toda la secuencia de indagación, y hay muchas, ¿eh? Sobre todo hay muchas si nos vamos a nuestro bagaje personal, a las que nos han inquietado durante toda la vida y que nadie nos ha respondido. Y esas preguntas que hacen los niños de 3 años y que las aparcamos y decimos, pues porque sí. No, pues dime una. Que tenemos muchas preguntas que las hemos ido dejando en el camino. O sea que cuanto más, y yo sí evaluaría, yo no sé, fijaos una cosa, soy totalmente contraria a que no haya exámenes. Las nuevas pedagogías, como ahora les llaman, parece que quitan los exámenes. Para mí el examen es el lazo de la secuencia. Cuando los alumnos le ponen el lacito. Pero claro, no un examen chungo, o sea, no un examen que no tenga nada que ver, sino un examen que sea transferencia. Si yo ya estoy terminando, o sea, ya es el debate final. Para mí el examen es importante, pero es porque es un proceso de autorregulación. Y además un proceso de autorregulación individual, no en grupo como siempre las hacemos en clase. Que cada uno sepa lo que ha aprendido. Ahora, que también es un proceso en el que yo digo, te falta todo esto por aprender y el alumno también tiene que saber lo que le falta por aprender, sin ánimo castigador, ni punible, ni nada por el estilo. Es decir, con un ánimo de reflexión sobre lo que aprendemos. Mis alumnos del máster de secundaria, que normalmente no tenemos exámenes, porque parece que hay de esto de que los másteres no tienen que tener exámenes, llega un momento en que me piden el examen. Ponnos un examen con la idea de decir, bueno, ¿y esto cómo lo preguntarías? Venga, pues yo te pongo un examen sobre lo que hemos trabajado.
Y una de las preguntas habituales es algo sobre sal-nieve. Y ellos, o sea, cuando están en el examen tú los ves enganchados, los ves sudando, los ves tal, la nota es lo de menos. Ellos lo que quieren es un examen que les haga pensar. Y en el motivar para aprender a aprender para motivar, si no hay nada más motivador que aprender. ¿Qué ocurre en el aula? No he puesto el vídeo, pero como le voy a pasar el PowerPoint a Marta, que si alguien lo quiere, más sencillo, es decir, si alguien quiere la secuencia completa, nos escribía a sensociencia@gmail.com y os la mandamos. Lo único que os vamos a preguntar es dónde las vais a implementar, ¿vale? En qué colegio, instituto y tal, pero por tener nosotros un seguimiento, pero que directamente están a disposición de los docentes. O sea, os mando el PowerPoint entero y vosotros lo usáis en clase como queráis, ¿vale? El sensociencia@gmail.com. Con esta secuencia vosotros, o sea, lo vais a llevar a los institutos y podéis ver si funciona o no funciona. Desde ya os digo que funciona. En el vídeo que os mandaba aparece solo una alumna dijo que bajaba, pero por llevarle la contraria a los 29 restantes. Solo una. No, porque tuviera ninguna argumentación. Entonces Mar decía, pues yo creo que baja. Además era por llevarle la contraria. Claro, imaginaos cuando bajaba. ¡Que baja! ¡Que baja! Sale en el vídeo así, ¡que baja! ¡Que lo que soy yo la que he ganado! Claro, la menos domada del mundo mundial, la más natural. Pues ella tenía, o sea, claro, imaginar la cara de los que, no, pues yo creo que es una reacción química que ocurre entre no sé quién y no sé cuánto, cuando veían que bajaba, chafaos. Entonces, es muy útil, muy necesario, pero ojo, no dejéis nunca de preguntar qué es lo que han aprendido, porque es súper necesario. Imaginaos, yo he dirigido una tesis a un profe de educación física, que también trabajaba todo el tema de emociones y tal, y yo le decía, lo más duro en educación física, que es la asignatura favorita de muchas, sobre todo en primaria, digo, la pregunta que no soporta educación física cuando acaba es ¿qué había aprendido hoy? Claro, porque en educación física para ellos es correr y saltar. Entonces, ¿qué ocasiona? Y lo digo en educación física como que no hay un dolor en el alma de que parezca que no aprendan nada, ¿no? Cuando le devuelves todos los días esa pregunta que habéis aprendido hoy, los alumnos empezaron a ver que en educación física se estaban trabajando contenidos, que lanzar la pelota era para un fin, que saltar valla tenía un fin, y de poco a poco el profe le fue devolviendo la pelota de manera que, vale, ahora hay que hacer entrenamiento de piernas porque vamos a trabajar no sé qué, de todas las veces que hemos hecho entrenamiento de piernas, ¿qué entrenamiento de piernas elegís? Entonces ahora se pone en juego la transferencia. Nosotros podemos hacer algo parecido, es decir, de todo lo que hemos hecho para hacer la indagación, ¿vale? ¿Qué preguntas se os ocurren? ¿Qué ocurre? Que en una situación normal las preguntas no salen cuando tú quieres que salga, van a salir en medio. Porque acabáis de abrir la caja de Pandora. Empiezan las preguntas y empiezan las preguntas geniales. Y entonces ahora las tienes que secuenciar. Vale, esta pregunta la vamos a dejar para este momento, esta pregunta la vamos a dejar para este otro. ¿Vale? Entonces, es muy interesante porque hace que el alumno quiera seguir aprendiendo. Y yo no he motivado, yo simplemente he hecho que sean conscientes de que aprenden. ¿Ha tenido sentido para vosotros esta sesión? ¿Dudas, miedos? ¿Inquietudes? La inseguridad, que de vez en cuando, o no sé si muy de vez en cuando, debíamos manifestar inseguridad el profesor ante los alumnos. Yo no estoy de acuerdo en absoluto. No sé, convénceme de que tiene que ser así. Porque no una inseguridad caótica. Hay que manifestar inseguridad de que tú no eres el pozo de la sabiduría. El maestro ha cambiado de ser quien le cuenta, o sea, el enciclopédico, de quien se sabía la enciclopedia y contaba toda la enciclopedia, ha cambiado a ser, el docente o la docente, ha cambiado a ser el que propone que ellos aprendan. Entonces, si tú en un momento dado, mira, te voy a contar una anécdota. Mandaron a un profe de Derecho, que antes ha dicho el de la UIM que era de Derecho, mandaron a un profe de Derecho por primera vez en su vida a un instituto a dar clases de matemática de COU.
Estas cosas que ocurren en la administración, que uno dice, ¿y cómo? Porque claro, como se presentó por economía, pues dijeron, el de economía sabe matemáticas, porque de y prepare las matemáticas de COU. Claro, tú imagínate, matemáticas de COU, digo de COU porque era en el año de mi instituto. Matemáticas de COU, pues claro, el hombre, ¿qué hago? Si es que tengo que prepararlos para la selectividad, esto sí que es un marrón, porque mis alumnos, si yo paso, mis alumnos van a perder. Pues el hombre se matriculó en clases particulares por la tarde y lo que tenía que dar lo llevaba preparado al día siguiente, horrible. Las primeras experiencias eran penosas porque iba de profe, yo os explico, claro, los alumnos están deseando pillarte y te pillan. Llegó y dijo, mira, me voy a desnudar. O sea, yo no tengo ni idea de matemáticas. Aquí tenemos dos opciones, tenemos que prepararnos un examen, tenemos dos opciones, o nos lo comemos entre nosotros o llegamos al examen final y vamos a suspender vosotros y yo. Bueno, pues fue el que más, en el grupo del instituto, el que más nota sacó. Porque esa inseguridad, los alumnos se implicaron. Y él, claro, no se dejó, sino, venga, vamos a plantear, oye, aquí en selectividad suelen poner esto, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué traéis de tercero? Dice, porque era tercero, ¿qué traéis de tercero? Que yo no tengo ni idea, que yo es que no di... O sea, él no había dado matemáticas desde segundo de BUP. O sea, que no tenía ni idea, los integrales le parecían gusanitos. O sea, no digo con esto, no se me malinterprete, no digo con esto que no haya que dominar el contenido, sino todo lo contrario. El dominio del contenido te hace salirte de lo estrictamente... O sea, lo que ese profe nos hizo fue salirse un poco de lo normal. O sea, si tú dominas el contenido, tú te sales, tú cambias, sal nieve lo puedes transformar porque hay mucho de pensar de contenido científico detrás. ¿Me entiendes o no? Bueno, igual que comentas tú una anécdota que puede convencer, yo también tengo anécdotas al contrario. Entonces, y además con finales poco felices. Entonces, no en mi caso personal, pero sí en el caso de algún compañero que ha sufrido bastante por querer ser generoso con los alumnos o por lo menos honesto y decir, oye, yo esto no lo controlo, y los chicos lo toman literalmente y le hacen la vida imposible. O sea, a mí me parece que hay que tener una cierta cautela con eso, ¿eh? Totalmente, o sea, lo he extremizado, pero totalmente, es decir, pero que no pasa nada si nos sentimos inseguros y que lo manifestamos en alguna de las veces, porque va a haber otras en las que nos sentimos totalmente seguros y también lo vamos a manifestar, y con confianza. Claro, el problema es generar este clima de confianza, que el alumno sea capaz de expresar las ideas que tiene, necesita un clima de confianza. Si es un clima en el que yo soy el que te va a poner nota y tú eres el que tienes que eso, difícilmente va a ser... Pero en el momento, claro, la primera vez, el rechazo inicial y la resistencia hay. Una vez que empieza y que lo desarrolla, los alumnos ya no quieren otra cosa, porque le es muy grato. Están en situación, están deseando que lleguen las clases de ciencia, pues se les pasa volando. No se enteran de la hora. ¿Vosotros sois conscientes que llevamos 2 horas? Pues se llama flow, ¿eh? Ernesto, sí, por favor. Sí, no, yo con respecto a lo que... ¿Se escucha, no? Sí. A lo que planteaba la compañera, el tema de la inseguridad, es que, por lo menos a mí, muchas de las preguntas que me hago ahora en el momento de mi aprendizaje no me las planteaba porque yo pensaba que la ciencia era algo cerrado, que ya estaba todo. Entonces, que el profesor te manifieste inseguridad y que te haga ver que quedan todavía cabos sueltos en la ciencia, que te puedes hacer preguntas que no se ha hecho otras personas, también sí que yo creo que sí que ayuda. Yo también lo uso. Yo como doy hace algunos años ámbito científico, yo lo primero que les digo a mis alumnos, yo no tengo todas las respuestas y algunas las encontraremos entre todos este año. Espero que surjan muchas dudas y bueno, también manifestar esa inseguridad yo creo que es positivo. En algunos casos, o sea, no extremicemos y estemos ahora todo el día inseguros. No, pero... Que fíjate, Martina, todas las emociones que he manifestado. O sea, que no solo inseguridad, que la inseguridad era chiquitita, que la confianza, que la satisfacción, que el interés, esa pasión que manifestáis. Yo tengo que decir que, y se lo he dicho a Rubén al principio, que a mí me parece esto maravilloso. Es decir, que 50 profes aquí, otros 50 en otro lado, otros 50 en otro lado, estéis gastando vuestras vacaciones en formaros. A mí me parece que yo, si fuera ministra de Educación, estaría aquí dándoos las gracias. O sea, lo primero.
Claro, no, y sobre todo, si tuviera la idea de que la formación tiene que estar dentro de la jornada laboral, no en las vacaciones. O sea, esa es la primera cuestión. Pero bueno, esto como no lo va a ver la ministra, tampoco va a pasar gran cosa. Pero sí quería agradeceroslo, o sea, me parece un esfuerzo que es de justo reconocimiento, o sea, que os lo agradezco. Así que...